Taita es el nombre dado por los pueblos originarios de la selva de Colombia al conocedor de las sagradas plantas medicinales. El Taita Bernardo Chindoy es del pueblo Kamsá Villá, del Putumayo al sur de Colombia. Bernardo pertenece a una familia de médicos tradicionales por varias generaciones y vive permanentemente en la selva. Participa activamente en la preservación cultural de su pueblo con la formación de otros taitas y el establecimiento de puentes entre su cultura y otros pueblos. A su casa llegan pacientes, alumnos y seguidores de diferentes partes del mundo en busca de conocimiento y sanación. Esta presentación es realizada por invitación del colectivo Cultura Viva de Brasil. Mi nombre es José Bernardo Chindoy, vengo de una etnia Kamsá Villá del Valle de Sibundoy. Pues gracias al Creador de haberme prestado la vida, la salud, y pues mi etnia directamente está situada en el Valle de Sibundoy. Nosotros somos de un origen de muy poquitos indígenas a esa etnia, que está en una parte de extensión. Mi abuelita, mi abuelito, por parte materna, paternos, todos ellos han sido médicos tradicionales. Y mi padre también fue un gran médico, mi madre también. Gracias a ellos aprendí muchas cosas. Pero pues no solamente era eso el fin mío, el fin era aprender muchas cosas, descubrir muchas cosas de la medicina, que será nuestro paraíso terrenal, y a donde aprendí la medicina tradicional del yagé. Yagé en Colombia, ayahuasca, conocido internacionalmente. Tuve la oportunidad de, como me dijeron los abuelos, aprender a sembrar, cultivar, preparar, tomar y dar de tomar. Gracias al Creador, tuve esa oportunidad y tengo esa oportunidad y comparto esa gran experiencia de sembrar, cultivar, preparar, servir y esperando con esa gran esperanza de que pues no pierda yo esa gran generación. Tengo aquí mi hija, que ella también va a seguir la medicina, ella está con el proceso de seguir la medicina. Ella es la que nos ayuda en la cocina. Tengo un hijo que también nos ayuda en la cocina. Muy alegre estar en nuestra selva, acompañado de nuestra madre naturaleza, de los aires tan limpios, y muy acompañado de nuestras aves que nos cantan con gran alegría y seguir la gran enseñanza para seguir la carrera de la medicina. El trabajo de la medicina es muy bonito, muy importante, porque con este es yagé. Esta es ayahuasca. Esta planta tiene el poder y el misterio de curar muchas enfermedades, tanto como corporales, espirituales, que son las enfermedades más importantes, que es la enfermedad espiritual, lo que nos rodea a la humanidad. Después de que uno se haga una sanación espiritual, tiene la capacidad de ayudarse para la sanación corporal. También hay que saberlo tomar, muy bien explicado por los taitas. También hay que saber recibirlo con amor, con gusto, con fe y con mucha alegría. Es una planta que el Supremo Creador ha dejado en este paraíso. Y si esto es las grandes energías, la savia que toma desde la Madre Tierra Pachamama, todas las radiaciones astrales que la toma, que recibe esta planta, y asimismo tiene el privilegio de dar y sanar, porque el Creador le dio esa bendición a la planta para dar esa sanación. Y por eso nosotros con gran amor, con gran gusto, con esa dedicación, también compartimos a mis hermanos, a todas mis hermanas, que se puede ayudarles para ayudarles a conocer qué es la ayahuasca, qué es la sagrada medicina. Y diferentes medicinas, porque lo que nosotros tratamos aquí es que la ayahuasca es el primer libro abierto dentro de todas las ciencias de las plantas. Y el conocimiento dentro de todas las plantas que hay muchos tipos de plantas. Yo conozco muchas especies de plantas, pero para nosotros el primer libro abierto es el ayahuasca. Es el primer maestro espiritual que a nosotros nos enseña. Yo, gracias a esta planta, he aprendido muchas cosas y ya he enseñado a muchas personas, y seguiré guiando nuestros caminos, guiando a mi familia y enseñándole a mi hija, enseñándole a mi hijo y a muchos seguidores que se puede ayudar a guiar. ¿Qué es la medicina, verdad? ¿Cuál es el proceso de la medicina? Me llamo Magali Chindoy, soy la menor hija
Bernardo Chindoy, tengo 12 años y sí quiero seguir el trabajo que hace mi papá con la medicina de yagé, que me gusta, ayuda a la gente, viaja, da trabajo, no hace falta la comida. Yo vivo actualmente en el municipio de Puerto Asís. Del municipio a nuestro territorio estamos a 1 hora de distancia, vía terrestre, a 1 hora y media vía fluvial. Podemos por la vía terrestre tomar motos también porque pues hay que cruzar el río Putumayo, no tenemos puente, pero podemos cruzar en motos. O también podríamos vía fluvial por embarcaciones y luego de la orilla del río serían caminar unos 20 minutos al llegar a la casa. El hecho de estar aquí en este lugar, también contamos con diferentes tipos de medicina. Yo cuento con la medicina del yagé, purgantes, laxantes para limpiar los pulmones, los riñones, el hígado, sacar flemas, gotas, uremias, que también tenemos esa capacidad porque también tuve esa dicha de haber aprendido de mis ancestros. El agua limpia de acá en nuestra selva, todo esto ya pertenece al Amazonas, que es un paraíso muy hermoso, el primer pulmón del mundo. Yo también me dedico al trabajo de la cocina, ¿no? Soy agricultor, llevo el cargo de repartir medicina y cocinero de la medicina. Yo mismo hago mis trabajos, todos estos trabajos, ¿no? Primero, nosotros cuando vamos a cortar esta planta sagrada pedimos permiso a la planta. Pedimos permiso para el momento de cortarla, porque esto es como quitarle la vida a una planta. Pero sabemos que lo hacemos con amor, con respeto, para buscar una sanación. Entonces le pedimos permiso, autorización a la planta para que ella también nos trabaje para las partes que necesitamos para la sanación. Segundo, después de cortarla, la cargamos al lugar a donde vamos a prepararla. Después de que la tenemos en el lugar, la raspamos, ¿no? Hay que rasparla bonito, sacarle toda esta basura, lavarla. Hay que picarla o majarla. Hay muchos diferentes tipos de preparación. Luego se pasa a unas ollas muy grandes a ponerla a cocinar. Eso demora cocinando 2, 3 días cada ollada. Hay que repetirle las cocinadas, cosa que el palo y la cáscara pierde todo el sabor. Sacarle toda la tintura que tiene por dentro. Luego, después de eso, es el trabajo más grande, compartir y tomar. Esto es, pero para cocinar esto también necesitamos mucha madera, que necesitamos leña, necesitamos trastes, la loza. Entonces también necesitamos nuestra gente para que nos ayude, van personas especiales para ello. Van mis hijos, el amor de mis hijos, va el amor de mi hija, que siempre ha estado allá desde muy infante, está trabajando en la medicina y eso es nuestro mejor deseo para dejar enseñando que ella también sea una buena mamá. Esto me ha enseñado a conocer los diferentes tipos de piedras, de colores, que es muy lindo que en este paraíso terrenal tenemos muchas medicinas, ¿no? Muchas medicinas. No podemos solamente de pronto yagé, pero que hay diferentes tipos de medicina que no conozco, pero acá en el Amazonas está el ayahuasca, ¿sí? Después hay mucha medicina. Yo conozco mucha medicina, pero eso no es todo lo que hay en el universo. En todo el universo hay muchas medicinas. Esta planta tiene mucho poder para enseñarnos muchas cosas. Gracias a esta planta, gracias a mi taita y a mamá Chaglopanguita, aprendí a conocer, ¿no? Conocer los lloridos de la Madre Tierra Pachamama, las alegrías de la Madre Tierra Pachamama. Aprendí a conocer la voz de la selva, ¿no? Aprendí a conocer también los ruidos que producen los ríos y los significados de eso. También aprendí a conocer los truenos, al momento de los truenos, qué significan los truenos, que eso es importantísimo. Aprender a conocer desde el firmamento, cómo recibe uno esa luz desde el firmamento estrellado, o las radiaciones desde la madre luna y las radiaciones astrales que uno le recibe, uno bien
bien, como decimos nosotros, bien borrachitos, chumaritos, o en una con bonitas pintas, como se dice clarito, con el ayahuasca, con yajecito, recibiendo, eso es una maravilla que uno no tiene fin. Las plantas todas son benditas, son sagradas y maravillosas, pero sabemos prepararnos. ¿Para qué vamos a tomar la medicina? Busquémosla con amor, con ese amor que necesita la Madre Tierra Pachamama. Pidámosle a las selvas, pidámosles a los astros, pidámosles a las radiaciones astrales que nos dé esa luz, pidámosle al Supremo Creador. Pidámosle al espíritu de la misma planta, al espíritu del Taita Yajecito, que nos refleje esa luz en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nos dé esa gran sanación. Voy a explicarles sobre nuestros instrumentos que nosotros manejamos, ¿no?, en la parte ritual. En primer lugar, concentración. Segundo lugar, sabiendo que la medicina es el vino sagrado de nuestra selva, que es Taita Yajecito. El canto es la base fundamental, la voz de la selva, la voz de la planta, la voz de los taitas, la voz de los espíritus también, ¿no?, porque los espíritus hacen ruidos. Y cierto, ellos tienen su poder, su privilegio. Si vemos la planta sagrada en la selva, ellos hacen ruido. Entonces ellos hablan, porque no son plantas muertas. Entonces nosotros también cantamos en nuestros idiomas, en español, diferentes idiomas. Pero también nosotros ocupamos nuestra guaira, que la guaira es la voz de la selva. Ese es el viento de la selva. Al guairear, al pasar la guaira, es como que si pasara un viento por encima en cada una de nuestras personas, y con el viento es como que aleja esas malas influencias. Y es que alejan las malas influencias. Esta es la voz. También llevo mi corona, el significado de mi corona. Esto significa que nosotros trabajamos con nuestros telares, nuestros ancestros, nuestras ancestras, nuestros abuelitos, era la corona para nuestras enseñanzas, eran propiamente de lo que se trabajaba nuestras fajas. Esto se conseguía directamente de las lanas de ovejo. Y esto se trabajó muchos años atrás. Y esto siempre lo recordamos, por eso lo ocupamos. Y Virton Haseta, Morna Botamán, Villají Joxiangán, Bungbe Cuerpotem, Bungbe Ainatem, Bungbe Buñetem, Botamán Hasnam. Estamos aquí en este lugar para tomar nuestra sagrada medicina, que es el Taita Yajecito. Cada uno concentrémonos que vamos a recibir una sagrada medicina para limpiar nuestro cuerpo, nuestra sangre, nuestro espíritu, despejar nuestra mente. Y en cada uno de ustedes está su propia sanación, solamente con la permisión de nuestro Padre y nuestra Madre Divina que está en los cielos, y con la permisión de nuestra Madre Tierra Pachamama. Recordando que todas las maravillas de las plantas cogen las radiaciones astrales y las radiaciones terrenales, y todo eso reúne para la sanación de nuestro cuerpo corporal y espiritual y mental. Kabung betaja, kabung memamach, ka licencia maseta, kim yehite makabach botaman hasnam, botaman habinjam, botaman hatminam. Kabung mamatem, shkal licencia maseta, salukan mahabach, kim shnimutem, mahabach botaman hasnam, habinjam, botaman botaman mokona.
entre más el universo tomara medicina, fuera mucho mejor. El universo necesita de curarse, sanarse, limpiarse. Nosotros tenemos muchas confusiones en este universo. Creemos que estamos sanos, pero es mentira. Creemos que estamos puros, pero es mentira. Creemos que estamos limpios, pero es mentira. Siempre necesitaríamos limpiarnos para hacernos una limpieza corporal y espiritual. Eso no está capacitada la medicina occidental. Siempre las medicinas tradicionales y el taita yajecito se la podría hacer. Entonces, de manera especial, invitaría a toda la gente que puedan tomar medicina, que tomen medicina y que conozcan qué es la medicina. No le tengan miedo a la medicina, téngale miedo a la enfermedad, téngale miedo al aburrimiento, téngale miedo al estrés, que es una enfermedad que nos mata. Eso téngale miedo, pero menos a la medicina, que la medicina es la que nos salva, nos guía nuestros caminos, despeja nuestra mente, despeja nuestro espíritu, limpia nuestro cuerpo, limpia nuestro organismo. Entonces, para mí, la invitación sería a todas las personas que puedan compartir la Sagrada Medicina, bienvenidos.